Bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. A lo largo de los primeros 6 meses de 2013, en Observatorio acompañamos la discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones. En un primer momento, en el Pacto por México, se empezó a trabajar una iniciativa para reformar las leyes en la materia. Después el presidente envió una iniciativa que fue discutida y votada en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Todo ese proceso fue acompañado por programas, por discusiones aquí en TV UNAM, en Observatorio. Esta noche vamos a hacer una reconstrucción de este proceso de deliberación y reforma, precisamente aprovechando las conversaciones que tuvimos con distintos actores políticos y expertos en la materia. La reforma en telecomunicaciones es nuestro tema esta noche. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Gracias por estar en Observatorio. Vamos a recordar cuál es el diagnóstico del sector telecomunicaciones que nos compartieron los expertos convocados por Observatorio. El diagnóstico, creo que más o menos compartido, es que tanto el sector de las telecomunicaciones como el de la radiodifusión están sumamente concentrados. Y eso significa poca competencia en términos de servicios de telecomunicaciones, servicios caros y además malos, con una calidad bastante cuestionable. Y también en el ámbito de la radio y la televisión es un mercado concentrado, donde 2 jugadores concentran poco más del 90% del mercado, más las frecuencias de televisión abierta y otros mercados asociados del audiovisual, que afecta de manera muy fuerte el pluralismo, la diversidad y por lo tanto la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahora, lo que ha estado sucediendo en los últimos años, y es una tendencia mundial, es que ahora tenemos servicios convergentes, es decir, las telecomunicaciones se unen con la radiodifusión y ya no es posible verlos de manera separada como lo tenemos ahora. Pero esa convergencia, que en un momento se vio como la gran oportunidad en el mundo para poder tener mayor pluralismo, mayor diversidad, mayor competencia, en algunos países como en México sucedió lo contrario. Se hizo mucho más fuerte la concentración y eso generó poderes no solamente económicos muy fuertes, sino también poderes políticos, que son los llamados poderes fácticos a los que se refiere el famoso Pacto por México. Y digamos, en concreto, no hay posibilidad de transición o de calidad democrática si no tienes ese pluralismo en la radiodifusión, y no hay posibilidad de generar un mayor desarrollo en las telecomunicaciones, en los servicios que utiliza la gente, como internet, como telefonía u otros más que pueda haber, porque simplemente no existe la competencia y eso inhibe el desarrollo e inhibe todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y otras tantas cosas más, ¿no? ¿Cuál es el gran tema aquí? El tema 1 es que realmente vaya a pasar algo con la reforma de las telecomunicaciones. Digamos que es la reforma de mayor calado que vamos a tener en los últimos años en este país, porque hay que recordar que es un sector en crecimiento económicamente enorme, creo que es el segundo o tercer lugar después de Pemex, donde los servicios que se utilizan son parte de la canasta básica de la población, donde es el gran pendiente de la transición democrática. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la Constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó, aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante, que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores.
Entonces, lo que no puede seguir sucediendo es que tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la radiodifusión, donde se utiliza el espectro radioeléctrico, que es un bien del dominio de la nación, decía algún empresario de la televisión que el aire es buen negocio. En efecto, porque en el aire está el espectro, y ahí es donde corre la radiodifusión y las telecomunicaciones, una parte de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso que debiera de ser un bien que debiera de beneficiar a todos y debiera de administrarse democráticamente, está siendo utilizado por un muy pequeño grupo en detrimento del ejercicio de derechos para poder regular un sector que es de un crecimiento grandísimo. Estamos hablando de miles de millones de dólares en el sector telecomunicaciones, pero de una gran influencia en términos de lo político para el caso de la radiodifusión, ¿no? Que gana menos, pero tiene demasiada influencia política. Y la tendencia que está viendo es precisamente cómo le das más facultades, pero también cómo le generas mejores condiciones para que se pueda resguardar de las presiones de los poderes económicos, de las empresas reguladas y de los propios gobiernos. Porque un problema que hemos tenido, y en México ha sido constante, es la utilización de las frecuencias del espectro por parte del Ejecutivo, por parte del presidente, pero más como un instrumento político. Y digo que en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos de eso. El más reciente y escandaloso fue la banda 2.5 con el caso de MBS. ¿Qué se ha sugerido y recoge ahora el Pacto por México? Que haya reglas para que los medios dejen de estar en pocas manos, que haya diversidad en el panorama comunicacional, que haya reglas, en segundo lugar, para que de esta diversidad puedan surgir opciones de calidad y particularmente medios que al estar financiados con recursos fiscales no dependan de los intereses comerciales. Y hay muchas medidas más. Yo creo que tenemos razón para decir que esta reforma está bien. Creo que es muy importante, Ciro, que haya mucha difusión a lo que significa esta reforma, que se entienda que por fin dispondremos de recursos legales, que no son todos los que van a servir, pero son los fundamentales ahora, para acotar a las corporaciones que han acaparado televisión, radio un poco y telefonía. Vamos a tener más actores en estos campos, más televisoras privadas, una cadena nacional de televisión pública, más opciones en el campo de la telefonía y por lo tanto con regulación, pues más calidad y precios menos altos, más televisión de paga, en fin, más internet. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo y la poca regulación ha sido pasada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos preponderantes, reguladores y autoridades. A la hora que tú Cofepris. enfrentas a estos grandes poderes, pues tienes una legislación fragmentada, pero el grave problema, y creo que ese es el más fuerte, es que se han convertido en actores tan poderosos que las instituciones o los diseños institucionales que debieran de regularlos son muy débiles frente a ellos. Hemos tenido de sobra declaraciones en este país de el órgano regulador cooptado por los regulados o cooptado por el gobierno, y eso ha tenido, digamos, consecuencias muy graves. Hay consenso en el diagnóstico, pero no hay consenso en las soluciones. Es decir, la problemática creo que todo el mundo la tiene clara, pero donde me parece que va a estar y está la divergencia es en cómo solucionamos esa problemática. Creo que hay un consenso en el diagnóstico, pero no necesariamente todos lo comparten, ¿no? Me parece que incluso se está manejando, a mi manera de ver, tramposa. Se está haciendo más énfasis en el monopolio de las telecomunicaciones que en el monopolio de la radiodifusión, ¿no? Es decir, sí hay que abrir la competencia en telefonía y en internet y en el mal dicho acceso a la banda ancha, que ahorita explico porque me parece que está mal expresado, más que en la radiodifusión, ¿no? ¿Y por qué ya no puede ser así? Porque en efecto es convergente. Ahora tenemos el triple y el cuádruple play. O sea, tú tienes en una sola plataforma televisión, el servicio de televisión, el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil y de internet, ¿no? Eso significa que tú necesitas una regulación que sea capaz
de emparejar el piso a todo esto con un órgano regulador con la suficiente capacidad y atribuciones para poner orden en los regulados. El problema está en el cómo las resistencias, tanto de los poderes de las grandes empresas televisoras como de telecomunicaciones, para ponerles un alto, como también para muchos actores que pudieran ser afectados con estas reformas. Pero hay una parte clave que en algún momento tocaremos, que tiene que ver con la partición de monopolios. Y me parece que ahí también hay un punto donde no es fácil ponerse de acuerdo. Y ya tienes a unos monstruos como Televisa y TV Azteca, que además se fusionaron a través de Yusacell Televisa, que ya controlan todas las plataformas. Las plataformas tecnológicas, el Cuádruple Play, son los mayores productores de contenidos en habla hispana, controlan radio, controlan editorial, controlan equipos de fútbol, operadoras de espectáculo, teatro. Es decir, tienes unas barreras de entrada muy fuertes. Nos estamos acercando a uno, creo, de los temas más importantes, espinosos, en términos de intereses, que es el de los monopolios. Aquí está en juego no solo un asunto de competencia económica, sino de la calidad de la democracia. Es así. Visto, digamos, desde estos dos ángulos, desde estos dos objetivos, ¿cuál sería la definición mínima, volviendo a tus tiene que estar, a tus must, en materia de regulación de monopolios, pensando tanto en la competencia, pero sin descuidar la parte de la democracia, y cuando digo democracia, de los derechos de la ciudadanía, no solo como consumidores? Mira, necesitamos, es que se ha satanizado el tema de los monopolios, y yo no digo que sean buenos, pero, a ver, queremos más competencia, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo, todo el mundo lo acepta. ¿Para qué queremos más competencia? Es que si no nos preguntamos eso, no vamos a construir un sistema jurídico que sirva de nada, ¿no? Claro. Ahí tienes, por ejemplo, telefonía móvil. Tenemos 4 prestadores de servicios, por supuesto, uno de ellos, Telcel, que es enorme y es dominante, y todos prestan la misma mugre de servicio. Es decir, y si agregamos otros 4, si no tenemos reglas que permeen hacia los usuarios, van a haber 8 que presten malos servicios y precios caros. Claro. Es decir, no necesariamente la mayor competencia se va a traducir en mejores servicios y menores precios. Y aquí permíteme interrumpirte. Una de las cosas en las que se ha insistido mucho es la tercera cadena de televisión, como si eso fuera la bala de plata que rompe. Que ahí déjame decirte una cosa, yo me haría la misma pregunta. Mira, ¿queremos una tercera cadena y cuarta de televisión? Sí, desde luego. ¿Para qué la queremos y qué contenidos va a tener? ¿Para que repliquen lo que hoy tenemos? ¿Y qué contenidos va a tener? ¿Con qué reglas del juego va a entrar? Hoy por hoy tenemos un porcentaje de penetración de televisión digital bajísimo, ¿no? Alrededor del 15% de penetración a nivel nacional, y los canales que van a entrar son de tecnología digital. El escenario que va a enfrentar estos nuevos competidores al entrar es un escenario muy adverso al que tiene Televisa y Televisión Azteca. Pues ya lo ve, este es el diagnóstico sobre el sector telecomunicaciones que nos compartieron nuestros expertos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar en Observatorio de TV UNAM. Vamos ahora a analizar cuál ha sido el papel de las autoridades en materia de telecomunicaciones. Esto es lo que nos dicen nuestros expertos convocados. Con los medios electrónicos había una relación que no siempre pasaba por la connivencia financiera, pero que pasaba por el otorgamiento de concesiones y por una suerte de entendidos que suponían que los medios podían desarrollarse sin coacciones gubernamentales, en tanto que el gobierno recibía un trato político favorable de parte, sobre todo, de estos medios electrónicos. Así es como se consolidan grandes consorcios, particularmente en el caso de la televisión, que implican que en el caso mexicano tengamos una concentración inusitada en América Latina y casi en el mundo. Son poquísimos los países, yo diría que solamente los que tienen dictaduras de distintos cortes, en donde la televisión está tan concentrada. En México, 2 empresas, todos sabemos que son Televisa y Televisión Azteca, acaparan el 94% de la frecuencia de televisión. 2 empresas dominan el panorama de la televisión privada, y yo creo que este es uno de los motivos
que revela el estancamiento en el desarrollo de los medios, su enorme actitud refractaria delante de los cambios y sobre todo el desarrollo ulterior que han tenido, expandiéndose en sus negocios, aumentando su poder político. Yo diría, en fin, Ciro, que si antes de la transición política, incluso en los gobiernos del PRI, teníamos medios sometidos a las conveniencias del Estado, hoy estamos en una situación de un viraje de prácticamente 180 grados. Yo no diría que los medios gobiernan, no comparto tal despropósito que está de moda reiterar, pero sí diría que en algunas ocasiones, en los años recientes, el interés de los medios ha definido decisiones muy importantes por parte del poder político. Me gustaría agregar, para complementar un poquito esto, sí, el tema autoridades y el tema usuarios, ¿no? Desde el punto de vista de autoridades, tenemos una autoridad que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que revisa la parte regulatoria de telecomunicaciones y radiodifusión. Tienes por el otro lado otra comisión, que es la Federal de Competencia, que ve la parte de concentraciones que mencionaba Leida. Tienes a la Profeco, que es la encargada de velar por los intereses y los derechos de los usuarios, y tienes al Ministerio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comparte esta suerte de doble ventanilla con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Este diseño ya demostró que no funciona. Es un diseño en el que se fragmenta la autoridad y por lo tanto el poder para enfrentar este gran interés por parte de las empresas. Para poder ser fuerte y enfrentar estos intereses en favor de los usuarios, porque así tiene que ser, es menester, en mi opinión, modificar el diseño institucional, pero yo creo que hay consenso, y esto es importante destacar los consensos, en que el diseño institucional actual no funciona. Seguimos sin tener una auténtica ley que regule a la radio y la televisión de manera moderna, actual. Tenemos un rezago tan acentuado que la ley que seguimos teniendo, que ya cumplió 50 años, data de 1960, no considera que la televisión por cable, es un ejemplo solamente, sea televisión. Vaya, la televisión por cable y por satélite no es televisión de acuerdo con la ley mexicana, porque cuando esta ley fue expedida no existían estos sistemas de transmisión. Ha sido obsoleta esta legislación. Porque la presión política, y ahí coincido 100% con Aleida, la presión política que ha tenido el regulador ha sido brutal y esto ha definido gran parte de sus decisiones y de sus no decisiones, me queda clarísimo. Y un regulador, según las prácticas internacionales, tiene que tener autonomía e independencia de tres poderes. Del poder político, obviamente partidos políticos, porque no solamente se trata del gobierno en turno, se trata también de independencia del legislativo, porque el peligro de hacer autónomo constitucional es extraerlo del Poder Ejecutivo y meterlo a las presiones del Poder Legislativo, quienes tendrán probablemente cuotas partidistas adentro. Desde luego, la independencia o autonomía precisamente de las empresas, ¿no? De estos poderes enormes, para que no sean ellas las que dicten las reglas adentro del poder del órgano regulador. Y un tercero que casi nadie dice que también tendrían que tener, y en algunos países se ha visto también este resultado, una fuerte independencia de los usuarios, cuando los usuarios son fuertes, lo que no pasa en México, ¿no? Porque también algunas decisiones que sean muy a favor del usuario, como vamos a regalarles a todos los servicios, pueden ir en contra de la industria y de las mejores prácticas de mercado y entonces darle al traste a todo el ecosistema de consumo. Con esto, lo que te digo, Ciro, se necesita un equilibrio y cierta independencia y autonomía. Los partidos son muy sensibles a las inquietudes de las televisoras, son tan sensibles que en ocasiones toman decisiones, partidos y gobiernos, sin consultar otros sectores, sin tomar en cuenta otros intereses. Suena muy drástico decirlo, hay que decirlo yo creo con toda claridad, subordinándose a los intereses de las televisoras, no todo el tiempo. Una excepción fue en 2007. La gran preocupación a nivel mundial es esa, cómo le generas a ese órgano regulador la suficiente independencia y autonomía de las injerencias indebidas de esos poderes. La tendencia y las buenas prácticas internacionales lo que van planteando es precisamente tener marcos regulatorios convergentes y autoridades que van teniendo mucho más facultades para poder regular un sector que es de un crecimiento grandísimo. Necesitamos blindar la reforma que sea para evitar que sea una vitrina, un catálogo de derechos que no sirvan para nada. Necesitamos
convencer y tener herramientas para obligar a las autoridades a ejercer sus facultades. Basta de tener facultades y decir, como la COFECO, la megamulta Telcel, se la perdonaron, la de Televisa, la transitaron, todo esto, ¿no? Entonces necesitamos un sistema de rendición de cuentas, de transparencia y de consultas públicas con estándares internacionales que involucren democráticamente tanto a las empresas como a los usuarios, como a las asociaciones, para que ya no siga siendo esto una cosa cupular, una cosa gremial. Sin un sistema de rendición de cuentas, Ciro, esto, por más facultades que pongas, y si siguen en las manos de gente que no quiere ejercerlas, no va a servir absolutamente de nada. Y de sanciones, ¿eh? Porque Sí, si no los como sancionas decía lo suficientemente, a los no servidores, claro. a los regulados, Ah, y a no los inhibes servidores. las conductas que no quieres que se sucedan como ahora sucede, ¿no? Ahora se mueren de la risa de las multas y hasta ni las pagan. Tenemos décadas, pero muchos años, nuestra ley de radio y televisión tiene más de 50 años, por ejemplo, de padecer un constante y crecientemente pernicioso atraso legislativo. Tenemos leyes que ya no funcionan porque no regulan el tipo de tecnología que hay en los medios de comunicación. La convergencia digital no aparece para nada en la legislación de la televisión, por ejemplo, y son leyes que quedaron rezagadas. Todavía en la legislación mexicana se establece que las concesiones las asigna el gobierno, cuando en todo el mundo son asignadas por organismos autónomos, independientes, que no están sujetos a la tensión y la presión o de la política o de los intereses empresariales. Bueno, esto que dijimos durante mucho tiempo acompañado de propuestas que se han hecho desde el mundo académico, desde el campo profesional, a veces desde los partidos políticos, llevábamos también muchos años presenciando cómo se desgranaba una sugerencia tras otra y acudíamos a docenas, y no exagero, de foros y consultas en todo el país, y ahora algunos vemos que parte de aquello que fue sugerido por grupos académicos, por organizaciones profesionales, a veces también desde los partidos, está contemplado en esta iniciativa de reformas constitucionales que presenta el Pacto por México. ¿Qué, digamos, es intransitable o qué se tiene que defender para que la esencia de esta importante reforma se mantenga? El órgano sea autónomo, independiente del gobierno, que dé y quite concesiones, que siga manteniéndose como servicio público, que haya tribunales especializados, que haya ministerios públicos especializados, que haya las 2 nuevas cadenas nacionales que se van a licitar y una tercera pública. Ahorita nada más hay 2, ahora habrá 5. Esta reforma no tiene sentido si no es complementada por una ley de telecomunicaciones y radiodifusión que afine los detalles, que precise las obligaciones, que establezca los rasgos específicos de todos estos cambios que en su marco general establece la reforma constitucional y que tendrán que ser plasmados en una ley de cuya elaboración, de cuya aplicación será muy importante estar al tanto. Un primer reto importante es que tenemos que armonizar la ley de telecomunicaciones, la de radiodifusión, tenemos que fusionarlas, armonizarlas, teniendo como eje principal lo reformado en este proceso. Y yo, si tuviera que explicarlo, explicaría de manera muy sencilla. La reforma nos permitió ponernos de acuerdo en el qué. Y la reforma secundaria o todas estas leyes secundarias que vendrán, esta etapa que sigue, nos va a establecer los cómo. Y es ahí donde decimos que está lo fino. Porque ya está claro que queremos competencia, queremos que no haya monopolios, queremos que no haya concentración, queremos transparencia, rendición de cuentas. Ahora hay que entrar en los cómo. Hay otra frase que define el reto. Desde hace mucho se dice que en los detalles está el diablo. En realidad, en nuestro país, resulta que es más fácil reformar la Constitución que generar las leyes secundarias o reglamentarias. Hay por lo menos una veintena de reformas constitucionales que esperan una reglamentación. Por lo menos se juega, si no la autonomía, sí la autoridad. La capacidad del Estado para normar a uno de los poderes más importantes, que en todo el mundo tiene una capacidad enorme para influir en la sociedad, más allá de las limitaciones que he mencionado. Bueno, la batalla en la ley secundaria va a ser verdaderamente intensa, complicada. ¿Da bases la reforma para una legislación secundaria moderna? Sí las da.
decías tú, ¿a qué darle seguimiento? A este proceso fundamental, pero también a otro que es tan importante como la legislación secundaria, la integración de los dos nuevos órganos, IFETEL y COFECO. Pues ya lo ve, un importante capítulo en materia de la actuación de las autoridades en el sector telecomunicaciones. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en Observatorio. Vamos ahora a recordar cuáles fueron las propuestas centrales de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Algunos dicen, hay que modificar la Constitución, ¿no? Y vamos a elevar a rango constitucional la COFETEL, que se llamará Instituto de las Telecomunicaciones, y tiene que ser un órgano autónomo constitucional al estilo del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no funciona que esté atado del Poder Ejecutivo. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Y por eso la iniciativa me parece que aclara muy bien, porque habla de concesiones, una sola figura, la concesión, y la división dentro de las concesiones se aplicará en función de sus usos. El uso comercial, que es la que conocemos, el uso público, que serían los medios de Estado, el uso social, que serían las comunitarias, las de las organizaciones civiles, los indígenas. Más del 80% de las frecuencias otorgadas había sido para concesiones, o sea, para el modelo comercial. Y el resto, 20% era para los permisos, todos estos que acabamos de mencionar. El desequilibrio estaba realmente claro. Me parece que esta heterogeneidad ha actuado en contra de los propios medios llamados públicos, que yo les llamo de Estado, porque así lo son. ¿Y esto qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar. ¿Todo se homologa a la figura de la concesión? Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Las concesiones y los permisos hasta la fecha es potestad del Ejecutivo, del presidente, y ahora ya no será el presidente quien diga tú tienes una concesión, un permiso, bueno, ya no habrá permisos, pero todo mundo que tenga un espacio en el espectro radioeléctrico del país será aprobado por un instituto autónomo. Así es, eso es una enorme diferencia que cambia de manera estructural el esquema de la negociación entre el otorgante
y al que se le otorgaba esta posibilidad. Incluso debería dejar de ser una negociación. Claro, no puede ser una negociación. Tiene que ser un proceso transparente de autorización para que operes y administres un bien de la nación. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional, autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Lamentablemente se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL, y luego la cláusula de contacto, esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados no se reunieran más que en público con los regulados, también termina flexibilizándose. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones y o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo, que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Algo que me parece que es muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir, el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir del fenómeno digital. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá 2 de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta se la hemos concedido
a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan. Bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos. Pues no. Y que apunta, me parece, a situaciones muy significativas para el desarrollo de lo que se ha llamado democratización de los medios en México, como un punto fundamental, la noción de servicio público. Me parece que ahí este cambio es fundamental, aunque parece pequeño, porque abre otras posibilidades de entender el servicio de la radiodifusión, sea pública o sea privada. Tú sabes que en otros países, como en países de Europa, se considera una actividad esencial. Esto viene a remarcar pues, que no son empresas como empresas de zapatos o empresas de artefactos, sino que son empresas fundamentales para el desarrollo cultural y social y político en México. Y que esto implica, además, que por ellas atraviesan derechos fundamentales, como se ha dicho, el de la libertad de expresión, el de la libertad, el del derecho a la información. Estábamos, Javier, haciendo un recuento de las novedades de la reforma para introducir, digamos, contrapesos en los órganos autónomos que en buena medida tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones desde el Estado para mantener la competencia y salvaguardado el interés público en estas materias. Esta modernización del artículo 7º de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barral, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes, se incorporó derecho de las audiencias, como lo dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Pues ahí está el recuento de los principales cambios propuestos en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Observatorio en TV UNAM. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión afectó intereses creados en nuestro país. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros expertos sobre este punto. Continuando con el análisis de la reforma, yo quisiera rescatar algunas de las críticas que hemos leído, escuchado estos días. Se ha dicho desde un espacio importante y por una personalidad relevante en la discusión política nacional, como es Andrés Manuel López Obrador, líder de un sector importante de la izquierda, que estamos ante la revisión de la ley Televisa. Yo he comentado, Ciro, que solamente desde una profunda ignorancia o con una muy preocupante mala fe se puede decir lo que dice López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador sabe lo que fue la ley Televisa. Él la apoyó en su momento, luego se arrepintió, pero propició su aprobación en diciembre de 2005. Y me llama mucho la atención que se diga esto, porque si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa,
de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el del López Obrador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos, y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo, como hasta ahora lo han hecho, del espectro radioeléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV, retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa. Estamos ante todo lo contrario. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas, pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Por eso hablar de una nueva ley Televisa, insisto, es o resultado de la ignorancia o de una enorme torpeza política. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es trascendente? Porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios. Por eso, hoy hemos abordado el tema de telecomunicaciones como uno de los temas más importantes donde se tiene que avanzar y poner bajo control a poderes que en el transcurso de los últimos años se le llama fácticos, se han venido empoderando porque se han puesto por encima de las instituciones del Estado mexicano. Y uno de esos poderes es el de la televisión y el de las telecomunicaciones, que están por encima del Estado mexicano. Bueno, antes decían que eran soldados del presidente y ahora presumían que ponían presidente. Eso no se puede permitir. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos en esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendiente, donde los partidos hagamos a un lado diferencias, no desaparezcan. Nosotros somos adversarios políticos del PRI y del PAN, pero nos podamos poner de acuerdo en temas que son de interés nacional. Por eso pusimos primero esta, porque para nosotros esta legitima si de verdad hay intención de ir a fondo. Y ponía a prueba al presidente, dado sus antecedentes de
por vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. Que en la propuesta del Pacto por México está diseñado con enormes atribuciones porque se necesita un órgano fuerte para regular un mercado tan desafiante como es el de las telecomunicaciones, para regular a Slim y Azcárraga y Salinas Pliego. Pero cada vez que ha habido adecuaciones a estos poderes, yo puedo decir ahora que en la Cámara de Diputados hubo intentos de quitar y de mutilar, al cual el PRD se opuso tajantemente y exigimos el cumplimiento de un acuerdo político. Íbamos a fondo y no admitimos que mediante trampas o engaños mandemos una iniciativa y luego en la Cámara le quiten el filo, lo importante, lo esencial a esa iniciativa, y en eso el PRD va a ser muy claro y exigente para que se cumplan los acuerdos políticos, como se han cumplido, debo decir, hasta hoy. En buena medida lo que se están jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del Poder Legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, ¿quién se opone? Pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga. Siempre es muy importante que el presidente de la República, como un factor importante de poder en el país, hay que admitirlo, esté de entrada en el lanzamiento de una iniciativa. Es un poder que hay que aprovechar. No es lo mismo que lo presenten los coordinadores parlamentarios a que también lo firme Peña Nieto. Pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política. Pues ya lo ve, hemos hecho un recorrido por el diagnóstico del sector telecomunicaciones, por las propuestas más importantes de la reforma y por los intereses que afecta a la misma. Gracias por haber estado esta noche en este programa especial de Observatorio dedicado a la reforma en telecomunicaciones. Nos vemos como siempre la próxima semana a las 9 de la noche. Hasta luego.